a quien nos acompaña presencialmente y a quienes nos acompañan a distancia. Les damos la más cordial bienvenida desde la Escuela Nacional de Formación Judicial a la tercera sesión de nuestro diplomado en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas en el ámbito del Poder Judicial. El día de hoy nos corresponde desahogar el tema, el procedimiento disciplinario del personal judicial en los estándares internacionales, y tenemos el gusto, el honor de volver a recibir al Víctor Octavio Luna Escobedo, quien nos acompaña por acá de nueva cuenta. Adelante, señor juez, bienvenido. Gracias. Yo soy el honrado de que estén aquí. Yo sé el esfuerzo de trasladarse porque hay compañeros que vienen no solamente del Tribunal del Órgano, sino de otros lugares lejanos, y les agradezco mucho también a los que están a distancia su tiempo. Entonces vamos a aprovecharlo. Lo primero que quiero yo reflexionar es sobre responsabilidad administrativa, que es parte del título del diplomado. Si nosotros pensamos en responsabilidad administrativa, pues nos da la idea de que puede ser todo o puede estar focalizado el concepto. Me explico. Si un conductor se pasa un alto aquí en la Ciudad de México, en cualquier estado de la República, ¿incurre en responsabilidad administrativa? Si un agente aduanal en un pedimento de importación no cumple con la norma, incurre en una infracción administrativa o en una responsabilidad administrativa. Si una persona servidora pública no acata una disposición que lo obliga a hacer o a omitir determinada conducta, incurre en una responsabilidad administrativa. Entonces, vean cómo es importante tener los conceptos claros. Y yo sé que a veces son tediosos esos conceptos, pero es necesario reflexionar sobre ellos para entender con amplitud la materia que nos toca analizar. Bueno, pasemos a hacer. ¿Qué hago yo usualmente cuando me invitan a dar una plática? Hago un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Y lo primero es de que les vuelvo a reiterar, ahí está mi correo electrónico. Yo sé que no se ve muy bien ahí, pero bueno, sí se alcanza a ver ahí mejor, ¿verdad? Ok, si no, lo leemos y con mucho gusto. He recibido algunas preguntas, algunas intervenciones, y voy a retomar algunas porque me parecen muy interesantes los planteamientos que me formularon y los voy a compartir con ustedes. Y también tengo dos temas que no he olvidado. Uno sobre nuestra compañera aquí nos formuló sobre la gravedad de las conductas. Eso lo vamos a ver, me comprometo a verlo la próxima sesión. Y otra pregunta que me formularon, supongo un compañero que está a distancia, la hizo llegar a mi correo, es sobre el tema de competencia, pero competencia lo vemos la próxima sesión, ¿no? Entonces, no sé, procuro que no se me olvide nada, lo tengo en cuenta. Y si pasa, por favor recuerden, no pasa nada. Muy bien, vamos a ver síntesis de la sesión anterior. ¿Se acuerdan que les dejé estas tres preguntas para que ustedes las reflexionaran? No es tarea, nada, simplemente para que reflexionaran en qué momento termina el servicio público, en qué momento una persona servidora pública deja de tener tal carácter, y qué implica ser una persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación. Y a los compañeros que están aquí, y también a los que están a distancia, si gustan hacerlo a través del correo, porque yo aquí no tengo acceso, y les hago la aclaración, a ver si alguien me hace una inquietud en tiempo real. Los que están a distancia, no tengo forma de verlo ni responderle en este momento, pero sí lo puedo hacer con posterioridad. De quienes están aquí presentes, ¿alguien quisiera reflexionar sobre estas tres preguntas? ¿Algo que quieran aportar? Y vamos a empezar. Fíjense, estas son las preguntas, algunos cuestionamientos que me hicieron. ¿Una mala persona puede ser un buen servidor público? ¿Una mala persona puede ser un buen juez? ¿Usted considera que la responsabilidad de un servidor público inicia con la designación o cuando se rinde la protesta de ley?
Y me brinqué la pregunta número 7 porque dice, ¿cuál es su punto de vista respecto del uso de la inteligencia artificial en el ámbito del servicio público? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el uso de la inteligencia artificial con el tema del diplomado? Y les digo, mucho. Y sobre eso traigo unas tesis muy interesantes que voy a compartir con ustedes, que rayan en el campo incluso de la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se trata en el servicio público de juzgar si alguien, con independencia del empleo, cargo o comisión que desempeñe, es una buena o una mala persona? ¿Ese es el objetivo del derecho disciplinario? Aquí en el Tribunal de Disciplina o en el órgano se va a determinar si una persona es buena o mala. ¿Dónde piensan ustedes que caerían estos conceptos de ser bueno o malo? ¿En qué campo? ¿En qué campo del conocimiento humano? ¿Dónde, perdón? En el campo de la ética, podría ser también en el campo de la moral. Miren, el derecho disciplinario, desde mi punto de vista, no trata de identificar si alguien que tiene además el carácter de servidor público es una buena o mala persona, sino simple y sencillamente si se apegó o no a la legalidad en su actuar. Y si se apegó a esa legalidad, bueno, no hay nada que sancionar. Y si no, bueno, se inicia un procedimiento de investigación, de ser el caso, se pasa el procedimiento de responsabilidades y se emitirá la resolución que corresponda. Pero bajo ninguna circunstancia en una resolución ustedes van a ver que se califica a alguien de ser bueno o malo. ¿En quién quedan esos juicios de valor? De si una persona servidora pública es buena o mala. ¿En quién creen ustedes que queda ese actuar, si es bueno o malo? ¿En quien presentó la queja o la denuncia? ¿En la propia persona servidora pública, si reflexiona y ve de qué se trata la imputación que le hacen? ¿O de quien elabora el proyecto de resolución? ¿O de quien está substanciando el procedimiento, ya sea de investigación o de responsabilidades? ¿Dónde piensan ustedes que puede quedar ese juicio de valor? ¿En un ámbito interno o en un ámbito externo? Interno, y es subjetivo. Entonces, todo el juicio de valor que se haga alrededor de un procedimiento de la presentación de una queja, de una denuncia, es muy subjetivo. El procedimiento no busca determinar si una persona es buena o mala, sino se apegó, insisto, a la legalidad. Y al responder la pregunta a quien la hizo, y lo cual le agradezco ahorita, yo le recomendé un libro de Jorge Malem. ¿Puede una mala persona ser un buen juez? Yo les recomiendo que chequen ese libro. Y hay otros que van en contra de la tesis que Malem desarrolla en su libro. Eso está en el campo de la moral, no en el campo del derecho administrativo. Cumpliste con la norma, no hay responsabilidad. Incumpliste con la norma, se aplicará la sanción correspondiente. Eso es todo. Pero no busca el derecho administrativo sancionador calificar el comportamiento externo, incluso interno, de una persona como bueno o malo. Eso está en otros ámbitos, en la moral, en la ética. Y recuerden que nosotros tenemos un código de ética y que tenemos principios que el órgano, principios de integridad, que lo ha emitido y que también están en la ley orgánica y que también están en la ley de carrera judicial. ¿Hecho? ¿Algún comentario sobre esto? Voy a recordar que estas son preguntas que me hicieron llegar a mi correo electrónico oficial sobre algunas inquietudes de lo que se mencionó en la sesión pasada, ¿ok? Y de las cuales ya di respuesta. ¿Usted considera que la responsabilidad de un servidor público inicia con la designación o cuando se rinde la protesta de ley? Y esta pregunta es muy interesante, sobre todo por el nuevo contexto que tenemos en la institución. Ya ven que las personas juzgadoras pues son de elección popular, son cargo popular. Y
¿Quién ha tenido la curiosidad de leer su nombramiento? Los que han tenido o los que tienen. ¿No recuerdan que en el reverso viene una protesta? ¿Y esa protesta es para qué? Para dar cumplimiento a qué artículo. A un artículo de la Constitución que obliga a que se rinde esa protesta. Entonces, yo encontré unas tesis para darle respuesta aquí al compañero. Encontré dos tesis una de la Corte y otra del Tribunal Electoral. Y si gustan, quien tenga interés en anotar el número de registro digital de la Corte es la 175891. Y la Corte en esta tesis recuerda el texto del artículo 128 constitucional y establece, dice, toda persona que desempeñe un cargo público tiene la obligación de rendir la protesta. Esa es la obligación constitucional. Y dice la Corte, leo, así como la obligación de todo funcionario público, sin excepción alguna, de rendir la protesta, de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen antes de tomar posesión del cargo. Antes de tomar posesión del cargo. Entonces, a partir de que, para la Corte, a partir de que la persona rinde la protesta, ahí ya inicia su desempeño en el cargo. Y entonces, a partir de ese momento, inicia la responsabilidad en que pudiera incurrir. ¿Ok? Esta es una tesis de la Corte. En cambio, en una tesis también aislada, el Tribunal Electoral, en su momento, esta es una tesis del 2002, voy a leer el rubro, toma de protesta es una formalidad cuya omisión no afecta el nombramiento conferido. La toma de protesta de los funcionarios es una formalidad prevista en la ley o en la Constitución, que debe de cumplirse al momento de tomar posesión del cargo, acto formal que puede derivar en la designación realizada por tal legislatura. Es decir, el mencionado acto de designación es el que confiere la atribución a una persona de ocupar determinado cargo. Y la protesta que rinda es simplemente una formalidad que de ninguna manera puede afectar el nombramiento que le fue conferido, ya que no existe disposición alguna que establezca que la falta del acto relativo a la protesta o la existencia de violaciones que se hayan suscitado durante ese evento genere como consecuencia la imposibilidad de una persona para ejercer las funciones propias del cargo. Esta es la tesis número 141, diagonal 2002, del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Les aclaro, si ustedes la buscan, toma de protesta, esta tesis, la 141 con números romanos, es CXLI, diagonal 2002, es histórica, pero es relevante. Entonces, por un lado, para la Corte es un requisito esencial la toma de protesta. Y por el otro lado, para el Tribunal Electoral dice, bueno, sí la tiene que hacer, pero si la hace después de que toma el cargo, no pasa nada. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero destacar? El aspecto de la responsabilidad está implícito. Una vez que alguien empieza a ejercer un cargo, ya entra en el campo de la responsabilidad. Y no quiere decir que incurra inmediatamente en alguna responsabilidad, sino que ya es sujeto a ella. Y es sujeto a toda la normatividad que está establecida ex profeso para tal efecto, ¿no? En su caso de sancionar alguna conducta. Nosotros tenemos entonces nuestros nombramientos, ahí viene la protesta. Y bueno, ya queda en cada quien, dice, bueno, pues es que yo, en mi caso, ¿qué hice? Si rendí protesta, no rendí protesta, no me la tomaron, mi cargo vale, no vale. Yo me iría desde el punto de vista de lo que establece el Tribunal Electoral. Es una formalidad, porque no hay una sanción, desde mi punto de vista, que implica que si alguien no rinde la protesta, pues pase algo con su cargo, pero aquí hay una salvedad. Sí es un requisito exigible para los cargos de elección popular. Y en nuestro sistema, en nuestro Poder Judicial, serían ¿para quiénes? Para las personas ministras, para las personas magistradas del Tribunal de Disciplina.
¿ok? Y para las juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Ellos sí necesariamente, desde mi punto de vista, tendrían que rendir la protesta para poder iniciar con su cargo. Mientras que para el resto de los servidores públicos, esa protesta, por su misma naturaleza de que no es un cargo de elección popular, no sería exigible. Eso es lo que yo pienso y por supuesto ustedes también tienen, y es muy válida, su opinión al respecto, ¿no? ¿Algo que comentar sobre esto? ¿No? Bien, pasemos, por favor. Estamos haciendo un repaso. Acuérdense que la sesión pasada vimos las reformas constitucionales de 2015 al Sistema Nacional Anticorrupción y de 2024 a la reforma judicial. Allá afuera ustedes ven que están compañeras de la escuela de formación y me parece muy interesante lo que el director está haciendo de que si no van por los libros vienen hacia ustedes, ¿no? Esa es la esencia. Y ahí están. Y curioseando antes de que iniciara la sesión, me encontré con este libro que precisamente habla sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Así se titula. Es de la Escuela Libre de Derecho y de Porrúa, Sistema Nacional Anticorrupción. También encontré otros sobre Derecho Administrativo Disciplinario, Derecho Administrativo Sancionador. Entonces, la invitación que yo atentamente les hago es de que ahí están los libros. Si no hay un título que ustedes estén buscando, se los pueden pedir y ellos se los hacen llegar. Sensacional. Y trajeron, la selección que está ahí afuera es con temas que ellos consideran que están relacionados con el diplomado, no solamente en este módulo, sino lo que van a ver a lo largo del mismo. Entonces, es muy interesante y la invitación es para que acudan. Y bueno, vimos esto, adelante, estamos en un breve resumen. Bueno, de forma general, ya vimos que el Sistema Nacional Anticorrupción se crea en el 2015 y ¿qué tiene? Simplemente es agrupar a todos los órganos de gobierno para que establezcan mecanismos de prevención y de corrección ante un posible acto de corrupción, de desvío de la legalidad. Aquí está una tablita que sintetiza. En 2015 tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y en 2025 la reforma judicial, y ahí están todos los artículos que se reformaron. Si les es de utilidad, acuérdense que estas láminas están a su disposición. No es necesario que las estén anotando en este momento, se les hará llegar por conducto de la escuela. El Sistema Nacional Anticorrupción ya lo vimos. Bueno, pues es un espacio de coordinación entre todas las entidades de gobierno. Hay una ley general que establece todo este sistema y su objetivo, repito, es sancionar cuando sea necesario, pero sobre todo prevenir conductas. Es preventivo y correctivo. Aquí lo importante, si regresamos un poquito, Diana, gracias, es que en el caso del Poder Judicial de la Federación, tenemos una representación en este sistema y es una persona del Tribunal de Disciplina Judicial, en específico una magistrada, y en este momento es la magistrada de Gives, quien representa a nuestra institución ante este sistema nacional. Sí, y sus sesiones son periódicas, convocan a todas las personas que lo integran y bueno, revisan todo lo que tiene que ver sobre el tema. Gracias. Seguimos, reforma judicial. Bueno, ahí están los aspectos principales, la elección popular de personas ministras, magistradas. También tenemos la introducción de la escuela judicial con las nuevas atribuciones que se le dio. También tenemos el nuevo sistema disciplinario, que es lo que atañe a este diplomado. Y como aspectos fundamentales es lo que yo quiero destacar en este momento. Esto ya lo vimos la sesión pasada, nada más es un breve repaso. Gracias. Esta laminita también ya la teníamos, como antes era el Consejo de la Judicatura, ahora los dos órganos que se crearon. Por favor. Aquí vamos a detenernos en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. En estos dos artículos podría ser pregunta de examen. Tengo entendido que los van a evaluar. Al final, yo les sugiero que tengan presentes estos dos artículos, porque es la base de todo. Por un lado, el artículo 70, que es el que establece al OAJ, en qué consiste el órgano de admisión judicial, y por el otro lado el 134, por lo que atañe al Tribunal de Disciplina. Entonces, léanlo, no se lo tienen que memorizar,
pero podría ser una de las preguntas de su evaluación final por lo que atañe a este módulo. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos destacar del artículo 70? El órgano de administración judicial, ¿qué características tiene? Exacto, independencia técnica y de gestión. ¿Y qué tiene a su cargo? Administrar. ¿Sí? Administrar, capacitar y reglamentar. Yo lo destacaría de esa forma, que todo lo concerniente a la carrera judicial. Y si aquí vemos, fíjense bien, el Poder Judicial de la Federación, si lo vemos así en núcleo, tiene una función sustantiva y otra función adjetiva. La sustantiva, ¿qué es? Impartir justicia. ¿Y cuál es la adjetiva? Todos los servicios que se relacionan con esa impartición de justicia, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el aspecto de nuestras declaraciones patrimoniales, que es una forma de rendir cuentas. Entonces, la función de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación es muy importante, pero no forma parte del aspecto sustantivo de nuestra institución, sino del aspecto adjetivo. Complementa y hace posible el desarrollo a través del seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos que le integran, ¿no? Un principio de rendición de cuentas, y si ven, esto tiene también relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sí? Son engranes y se van entrelazando todos. Ahí es donde tiene el sistema una razón de ser. ¿Ok? Luego, el artículo 134, que establece que el Tribunal de Disciplina es un órgano del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué tiene a su cargo el Tribunal de Disciplina? Pues establecer los procedimientos cuando sea necesario para investigar y en su caso sancionar las conductas antijurídicas. ¿Ok? Es un tribunal constitucional desde mi punto de vista de carácter administrativo, que está integrado por 5 personas juzgadoras de elección popular. ¿Ok? Ya veremos en la próxima sesión brevemente cómo funciona el Tribunal de Disciplina, funciona en pleno y en comisiones. Y también tiene dos características. ¿Cuáles son esas? Autonomía de gestión. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Por favor, gracias. Bueno, eso es por lo que atañe a la primera sesión. Ahora, en esta segunda sesión, ¿qué vamos a ver? El procedimiento disciplinario del personal judicial en los estándares internacionales. Y les adelanto, cuando hablamos de derecho internacional, nos viene siempre a la mente la cuestión o la idea del derecho comparado. Y cuando hablamos de derecho comparado, a veces nos duele la cabeza porque puede ser muy farragoso. Voy a tratar de hacerlo muy ágil para evitar caer en el aburrimiento, provocarlo en ustedes y vamos a hacerlo de la forma más ágil posible. Entonces, vamos a ver 3 documentos importantes para poder abordar este tema, que son, por un lado, los principios básicos de las Naciones Unidas, por el otro lado, los principios de Bangalore. Bangalore es una ciudad en la India y ya ven que la ONU acostumbra poner el nombre de sus documentos normativos, no en todos, pero en algunos casos, de las ciudades donde sesiona, como un reconocimiento, honrar esas ciudades. Entonces, Bangalore es una ciudad que está en la India. Y por último, la observación 32. Así está en el programa y lo vamos a abordar. Adelante, por favor. Pero antes de eso, tengo entendido que en la sesión pasada, y de acuerdo con el programa, ustedes debieron haber visto cuál es la interacción entre derecho disciplinario, derecho penal y derecho administrativo sancionador. Yo les pregunto, ¿qué es el derecho disciplinario? ¿El derecho disciplinario es un género o es una especie? ¿Tiene relación con el derecho penal y con el derecho administrativo sancionador? ¿El derecho disciplinario, qué no es el derecho que estamos viendo ahorita? ¿Es todo o es una parte? ¿Y qué tiene que ver con el derecho penal? ¿Qué me dicen ustedes? Fíjense bien, el derecho disciplinario, vamos a la lámina que sigue, es un género, es un género, es la facultad punitiva del Estado en todas las materias. Es la facultad del Estado de sancionar. Es la forma más simple en que yo se los puedo compartir.
Y si nosotros pensamos en derecho disciplinario, pues vamos a ver que el derecho disciplinario se pueden dar en distintos ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, etcétera, en todas las materias del derecho. Es un género, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Regresamos a la lámina anterior. Entonces, si partimos de que el derecho disciplinario es un género, pues debe de contener especies. Y esas dos especies, una por un lado es el derecho penal y por el otro lado es el derecho administrativo. Y aquí, por favor, Diana, gracias. Gracias. Y aquí viene lo interesante del tema. ¿Qué relación hay entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador? En el derecho administrativo sancionador se han tomado los principios del derecho penal, no todos, para poder llevar a cabo un procedimiento de responsabilidades. Si ustedes buscan en el JUS derecho administrativo sancionador, entrecomillado, van a encontrar muchas tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que abordan sobre el tema. Pero lo que yo retomo es esto, el ejemplo de la tipicidad. ¿Se acuerdan que nuestras clases de derecho nos decían que para que se pueda una conducta desde el punto de vista penal pueda decirse que hay un delito, ¿qué requisito tiene que haber? La tipicidad, que cada elemento de la conducta corresponda con cada uno de los elementos que se describen en el tipo penal. Si falta uno, no hay delito, no hay tipicidad y por lo tanto no hay conducta jurídica, antijurídica que sancionar. Entonces, ya la Corte definió desde hace mucho tiempo que para el derecho administrativo sancionador aplican algunos principios del derecho penal y de los que aplican son con atemperaciones, ¿ok? Por la misma naturaleza del derecho administrativo. Bien, regresamos a la anterior, por favor, Diana. Perdón, avanzamos. Sí, ahí, seguimos. Aquí está. Miren, el derecho penal, ¿qué es lo que busca el derecho penal? Sancionar conductas antijurídicas. ¿Qué tipo de conductas antijurídicas? Penales, ilícitos, los delitos, ¿ok? ¿Qué busca sancionar el derecho administrativo? Sancionador, valga la redundancia. Conductas, acciones u omisiones contrarias a la norma, ¿ok? Y yo les pregunto otra vez, ¿qué ejemplos podemos dar ahí? Les decía yo lo de un reglamento de tránsito, ¿no? ¿Qué más? Telecomunicaciones. Ustedes saben que antes existía la Comisión Federal de Competencia, ¿no? ¿Cuál era la facultad de la Comisión Federal de Competencia? Sancionar conductas monopólicas, ¿ok? Entonces, sancionaba a través de un procedimiento respectivo. Eso es una especie de un procedimiento administrativo sancionador. También lo encontramos en el derecho aduanero, ¿ok? También lo encontramos en una visita de verificación administrativa. Lo encontramos también en el derecho del consumidor, ¿ok? ¿Qué es lo que busca? Sancionar conductas administrativas. Bueno, pero este es un diplomado de responsabilidad de los servidores públicos. Bueno, cuando ya le ponemos el adjetivo de derecho administrativo sancionador de responsabilidades de los servidores públicos, ya sabemos que estamos hablando de nuestra materia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si ustedes en el JUS le dan derecho administrativo sancionador, no esperen encontrar tesis nada más relacionadas con responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Van a encontrar tesis de todas las materias y más de las que yo les acabo de referir aquí. ¿Sí queda claro esto? Para mí es muy importante para poder seguir avanzando, porque precisamente todos los principios de la ONU y de Bangalore y de la Observación 32 van enfocados en pedirle a los estados que regulen y que hagan normas de derecho administrativo sancionador dirigidas a los operadores de justicia.
¿Ok? Ese es el adjetivo, dirigidas a los operadores de justicia. Pero si no tenemos claro y pensamos que todo es derecho administrativo sancionador, pues vamos a incurrir en confusiones terminológicas y ese no es el objetivo del diplomado. Entonces, sí queda claro a los compañeros que están aquí esta distinción. Podemos detener lo que sea necesario, para tratar de resolver las dudas. ¿Ok? Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, si de lo que se trata es de pedirle a los estados a través de estos estándares internacionales que establezcan normas que regulen conductas antijurídicas en que pudieran incurrir las personas servidores públicas que están dedicadas al servicio de impartición de justicia, pues entonces vamos a hablar el campo de la disciplina. Y se acuerdan que hubo una lámina que vimos en la sesión anterior, que retomé de publicaciones del órgano, que nos definía qué era la disciplina. Y esa lámina está en un aspecto positivo. Es una conducta deseable que todas las personas que estamos en el servicio público de administración de justicia y también administrativo, pero del Poder Judicial, debemos de observar. Hacer las cosas de forma correcta. Yo así sintetizaría esa lámina. Entonces, fíjense, desde el aspecto positivo son aquellos elementos que el órgano de administración judicial señaló que consistirían en disciplina. Ese es el aspecto positivo. Y el aspecto negativo sería, pues bueno, no cumples, entonces va a haber una reparación. Es un ámbito de coacción. ¿Ok? No proviene de la persona, sino de la intervención de un tercero que viene precisamente a reparar la legalidad que ha sido vulnerada por esa acción o esa omisión de la persona servidora pública. Adelante, por favor. Muy bien. Se me ocurrió hacer esta tablita muy gráfica para reflexión de todos nosotros. Si en el ámbito interno estamos conscientes y tenemos mayor disciplina en el aspecto positivo, pues es obvio que es menor la posibilidad de incurrir en una responsabilidad. Entonces, fíjense bien, para tener ese aspecto positivo de la disciplina, ¿qué debemos de tener como conocimiento? Pues toda la normatividad a la cual estamos sujetos. ¿Es imposible? Pues no, simplemente es ponernos a leer las normas y estar presentes de las mismas. Fíjense que hay un aspecto que se ha desatendido mucho. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en lo que en ese entonces era la Secretaría de Desarrollo, era Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, SECODA. En ese entonces estaba vigente la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y una de las obligaciones que establecía esa ley era que si una persona tenía una duda sobre una instrucción que recibió, debía formular una consulta por escrito a su superior jerárquico para que le aclarara su proceder. O sea, la instrucción recibida y cómo debería actuar. Entonces, si nosotros tenemos una duda, ¿qué debemos de hacer? Pues formular consultas en las instancias administrativas correspondientes. Claro que ya en el ámbito jurisdiccional no aplicaría eso, ¿no? Imagínense un juez o una jueza que tenga una duda y que le formule una consulta por escrito al tribunal colegiado, para saber cómo debe de proceder, pues ahí que estaría incurriendo, pues una violación a su autonomía y su independencia, ¿no? Entonces, esto que estoy mencionando aplica ¿para qué? Para el ámbito administrativo, ¿ok? Entonces, vean ustedes, repito, a mayor disciplina existe menor posibilidad de que incurramos en una responsabilidad administrativa. Sí, a ver. Ahorita de lo que comentaba, por ejemplo, una responsabilidad administrativa no de un titular pudiera ser cuando da un nombramiento a una persona que trae un conflicto de interés, ¿no? Entonces manda la consulta a la autoridad correspondiente
para que a su vez le contesten y él pueda realizar el nombramiento, ¿no? Eso es a lo que, bueno. Ese es un ejemplo. Hay un comité de integridad, ¿sí? Entonces se hace la consulta y bueno, es un referente, ¿ok? Si ven, ¿cuál es la clave? Que conozcamos la normatividad. Eso es todo. ¿Qué es mucha? Bueno, pues hay que conocerla, ¿sí? Adelante. Entonces, fíjense bien, regresamos un poquito a la otra. Gracias, Diana. Conocimiento de la normatividad. Avanzamos. ¿Se acuerdan de la pirámide invertida de Kelsen? Ok, miren, ahí está nuestra normatividad. ¿Qué debemos de conocer? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Esa es la base de todo el sistema. ¿Seguida de qué? De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Luego de qué? De la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿Seguida de qué? Del Acuerdo General de Disciplina que emitió el entonces Consejo de la Judicatura, pero que sigue vigente toda la normatividad que no se oponga al nuevo sistema de conformidad con un transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Fíjense bien, ponemos ahí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre va a estar presente, va a permear. Y por último, las disposiciones de carácter vinculante. ¿Qué podría ser una disposición de carácter vinculante para ustedes? Es un género, disposiciones de carácter vinculante. Código de ética. Si incumple con el código de ética, ¿incurriríamos en responsabilidad? A ver. A ver, por favor, si repetimos la intervención. Gracias, para que quede constancia. Gracias. En el artículo 49, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades, establece que todos los servidores públicos deben de comportarse de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética. Ok. Muy bien, eso lo vamos a ver, pero ahorita mi comentario inicial sería el siguiente. Sí tenemos un código de ética y tenemos principios rectores, tanto que rigen la carrera judicial como los principios de integridad que emitió el OAJ. De hecho, hay un acuerdo que fue publicado, si mal no recuerdo, en enero de este año al respecto. Sí se toman algunos aspectos, pero no nos iniciarían un procedimiento responsable por incumplir el código de ética, porque no tiene ese carácter vinculante. ¿Sí? Si incurrimos en violación a un principio de la carrera judicial o del principio de integridad, sí, pero no necesariamente de un principio ético. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante durante el desarrollo de la exposición. Miren, una disposición de carácter vinculante, yo les pregunto, ¿sería una circular? Si a través de una circular recibimos alguna instrucción o nos reiteran alguna instrucción y si no cumplimos con ella, ¿incurriríamos en responsabilidad? ¿Sí? Miren, les voy a leer un ejemplo de una circular. La presente circular tiene como finalidad servir como recordatorio al personal de tal órgano respecto de las obligaciones que se tienen en relación con los temas de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y ahí viene todo el texto. Por la pura entrada, ¿qué idea les da? Les estoy recordando las obligaciones. Las obligaciones, ¿dónde están previstas? En las leyes, en las normas superiores. Esta es una mera circular. ¿Tiene entonces carácter vinculante o no? Te recuerdo. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. O sea, si te dan un recordatorio, pues no por sí estás infringiendo la circular, sino que estás infringiendo la Ley General de Responsabilidades por no presentarla en tiempo. Pero si te están dando una circular de, por ejemplo, todo el personal operativo que tenga cierta incapacidad derivado de esta situación va a tener que salir a las 5 y es tu responsabilidad que tú les autorices la salida o te des certeza de que tengan la salida.
Es una instrucción, es normativa, no está en una obligación de otro tipo, pero lo está emitiendo una autoridad competente, que sería el órgano de administración, y es una instrucción. Si al final no dejas ir a la persona, a pesar de tener ese comunicado, esa instrucción, esa determinación, pues sí puedes incurrir en una responsabilidad administrativa al no acatar las instrucciones de un órgano competente, ¿no? Habría que distinguir el contenido de las circulares. Si en las circulares simplemente nos recuerdan las obligaciones que tenemos establecidas en otras normas, bueno, tiene un fin de recordar, ¿ok? De tener en cuenta. Pero si en esa circular se nos dan instrucciones específicas, la pregunta sería, ¿son vinculantes o no? Les voy a poner un ejemplo. Una circular que establezca que en el archivo, de conformidad con tal, tenemos la obligación de hacer esto en el archivo. Te pido que en un plazo de tantos días realices esto. Si no realiza esa persona el acomodo del archivo, incurriría en responsabilidad. Pues acató la instrucción que viene contenida en la circular. Y esa circular a la vez está sustentada en otra disposición de carácter superior. ¿Ok? Entonces, habría que ver caso por caso el contenido normativo de la disposición de que se trate. Pero aquí les adelanto un poquito. El órgano, el tribunal, la corte y el tribunal electoral, el tribunal de disciplina y el tribunal electoral, tienen facultades normativas y pueden establecer obligaciones adicionales a las que están en esas normas de carácter general. Tienen cláusulas habilitantes y eso es perfectamente constitucional y legal. Por eso, en el aspecto de responsabilidades debemos todas y todos estar siempre actualizados. Es muy importante estar actualizados. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me gustaría poner un ejemplo de las disposiciones de carácter vinculante. Se me viene a la mente la circular 12/2022 de la SECNO, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, donde dice que los órganos jurisdiccionales deberán de recibir los asuntos, aunque tengan conocimiento previo otro órgano jurisdiccional. Lo van a recibir, ¿por qué? Porque esta circular lo que dice es que en periodo vacacional tú recibes el asunto, no importa que ya haya conocimiento en otro órgano jurisdiccional, tú recíbelo, le das trámite y ya cuando regrese. Ahora bien, si el órgano jurisdiccional, en este caso el titular, dispone, no, porque ya tiene conocimiento otro juzgado, entonces yo no, está infringiendo lo que marca la circular. Y entonces me parece que es un ejemplo claro de la disposición de carácter vinculante, en este caso la circular 12/2022, donde decía que sí tienes que recibir el asunto. Era un ejemplo nada más para ponerlo más. Y otro ejemplo son, y ustedes lo pueden encontrar en el IUS, se emitieron muchos criterios sobre los manuales de organización. Sobre todo eso también lo tenemos aquí en el órgano. Hay manuales de organización de distintos procesos administrativos. En los manuales de organización se establecen formas de hacer algo. Y si no se hace esa forma, no se respeta esa forma, se podría incurrir en una responsabilidad. Entonces, tengan en cuenta esas disposiciones de carácter vinculante. Bien, ¿alguna duda? Por favor. Entonces, fíjense bien, se invierte la ecuación. A menor disciplina, pues mayor responsabilidad. ¿Ok? Y si tenemos mayor responsabilidad, pues ahí entramos en el campo de lo que es el diplomado. Tenemos medidas preventivas y correctivas, y dentro de esas medidas preventivas y correctivas es donde nace nuestro derecho administrativo disciplinario. ¿Ok? Sería un acuerdo vinculante, un manual de procedimiento, por ejemplo. Por su propia naturaleza, sí. Si establece la forma de cómo proceder, por ejemplo, para dar el tratamiento a un escrito que se recibe, a quién se lo debo de turnar para que lo atienda, en qué plazo, y si se incumple con eso, pues podría dar a un motivo de responsabilidad por una acción o una omisión. Habría que ver caso por caso, pero sí, es un ejemplo. Muy bien.
Adelante. Mencionábamos el código de ética. Esta es una captura de pantalla de la página de intranet del OAJ. Y vean cómo todavía pues, aparece nuestro código de ética del Poder Judicial de la Federación. Código de ética que fue emitido en 2004. ¿Sí? Y fíjense, aquí tengo el... Gracias. Les voy a compartir. Gracias. Algo que se establece aquí en el Código de Ética. Y con esto damos, pienso, una respuesta a esa inquietud, si era vinculante o no para el objeto de la responsabilidad. Dice finalidad. En el código se recogen los principios, reglas y virtudes judiciales que se consideran idóneos para constituir un referente deontológico que pueda no solamente guiar la conducta de los juzgadores federales y sus auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan. Consecuentemente, tales principios y reglas no son elaborados con la finalidad de complementar o reglamentar la legislación vigente en materia de cualquier tipo de responsabilidad jurídica de los miembros del propio Poder Judicial de la Federación. Un código de ética, en general, su función es establecer principios de un hacer deseable de las personas, que queda en su ámbito interno. Claro, se exterioriza a través de sus acciones. Si se incumple, en principio, por regla general, no tiene ninguna sanción más que la moral, no proveniente de uno, sino de factores externos. Sí. 49, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades dice, incurrirá en falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan alguna de las siguientes obligaciones. Fracción primera. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a los particulares con los que llegarán a tratar, en los términos que establezcan el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 y de la Ley General, que dice que todos deberán de emitir un Código de Ética, y las conductas según corresponda. Básicamente en los códigos de ética lo que vienen pues son estos valores y son estas lo que se espera cómo se conduzca, ¿no? Entonces, muchas veces más bien es ligar el principio rector o el valor que está señalado en el código de ética, porque nosotros, por ejemplo, pues tenemos trato con las personas que van litigantes o las personas que van a ver sus asuntos. Entonces, si nosotros decimos, oye, lo tratas con respeto, ¿y cómo lo vas a tratar? Bueno, mucho de lo que viene en el código de ética es cómo te debes de conducir, qué debes de hacer, porque bueno, a lo mejor muchos, por ejemplo, dirán es que no es una falta de respeto, ¿no? O no trabaja, o no trabaja conmigo, no es con cualquier persona con la que tengas relación y ese código de ética te va a dar esos principios. Entonces, muchas veces esta fracción primera es más bien que deba vincularse con esos principios, valores que se establecen en el código de ética y que por tanto al no conducirte con base en eso, en el trato de los demás, que es la fracción primera, entonces acabarías incumpliendo la fracción primera. Que mucho era con la ley anterior que, como comentaba, que antes decía cumplir con el servicio encomendado y abstener de incurrir en actos u omisiones que causen la suspensión, deficiencia del servicio público. Y entonces, al entrar en vigor estos códigos de ética para todos, con la ley general, pues lo que tratan es de dar esa orientación de principios y valores en la conducta de cualquier servidor público, ¿no? El Código de Ética del Poder Judicial, ustedes no van a encontrar un capítulo de sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, de la evolución que ha tenido y que desarrolla los principios constitucionales contenidos en el artículo 100, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo, esos son los 4 principios que rigen la carrera judicial. ¿Sí? A partir de ahí se les da un contenido ético y su incumplimiento podría sí efectivamente conducir a una responsabilidad administrativa, pero por sí mismos la violación a un principio ético
del código no daría motivo a una responsabilidad. Ya relacionado con otros elementos como los que acabo de mencionar, es posible. ¿Ok? Entonces creo que ahí coincidimos. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, tenemos este código de ética y a partir de ahí, pues en la ley de carrera judicial, y este era un tema que se veía. Gracias. Gracias. Que mencionábamos en la sesión anterior. Recordarán que se habló de vocación. Y aquí está el fundamento de la vocación. Está en la ley de carrera judicial. Establece, miren, entre las principales características que deberá reunir la persona servidora pública judicial se encuentran las siguientes: vocación de servicio y compromiso social. Y todo el contenido de esa vocación de servicio y compromiso social, si lo vemos ya en una forma muy estricta, ¿qué son? Principios éticos. ¿Ok? ¿Y esos principios éticos dónde están desarrollados? Pues bueno, tenemos la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 7. En su artículo 7 leo, establece, dice, las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos. Y estos mismos principios se retoman en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también en el acuerdo, ya en el ámbito estrictamente administrativo. Esto es publicación del 23 de octubre del 2025, Acuerdo General del Pleno del órgano de administración judicial, en el que se establecen los principios de integridad para la actuación de las personas servidoras públicas con funciones administrativas. Y son básicamente los mismos principios que están contenidos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, tenemos aquí una pregunta. Por favor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. En el tema anterior que hablaba del código de ética, me genera la duda en cuanto a la manera en la que, al momento en el que sale la redacción de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el apartado del 187, fracción 10, que habla de la falta de profesionalismo, después maneja el 188 como causas de no graves. Y en enero del año que, bueno, sí, en el 2 de enero del 2025 también sale correlativamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que el conductas conforme al 49, fracción primera, todo lo del Código de Ética se considera como no grave. Entonces, si la falta de profesionalismo se encuentra en un artículo en ley orgánica y en ley general en otro, en donde la gravedad de la conducta es en uno no grave, pero en ley orgánica es considerada grave porque en el 188 dice que son no graves las siguientes. Es como que esa duda es la que tengo. Claro, es criterio personal. No hay una contradicción. Desde mi punto de vista, hay que verlo en forma sistemática y hay que ver caso por caso. La falta de profesionalismo puede verse de una forma, imaginémonos como un arco iris, ¿ok? Van cambiando los colores. Dependiendo de la conducta que origine esa falta de profesionalismo, entraremos en ver si una conducta es grave o no es grave. Pero además, recuerden que dependiendo de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar que se vean en cada uno de los asuntos, podrá determinarse que una conducta que fue calificada, que está calificada como no grave, puede transitar a la gravedad. De hecho, esa es una facultad que no acaba de inventar el Tribunal de Disciplina. Ya se tiene desde la anterior Corte y desde el anterior Consejo de la Judicatura Federal. De hecho, insisto, hay un criterio de disciplina al respecto y hay un criterio de la Corte en ese mismo sentido, ¿no? Vamos a verlo en la última sesión, que es la del jueves,
en las competencias, vamos a retomar ese tema y vamos a profundizar. ¿Te parece? Y para todos, ¿ok? Gracias. Sigamos, por favor. Bueno, aquí en la ley de carrera judicial también están los principios rectores y si ustedes ven, son los mismos que están en el artículo 100. Es independencia, objetividad, ¿qué más? Imparcialidad, excelencia, ¿ok? Y ahí están definidos. Esto es lo que nos mueve y les quiero decir, ¿por qué lo estamos revisando si se supone que vamos a ver los principios rectores en el ámbito internacional? Bueno, porque estos principios son acordes a los que están en el ámbito internacional en estos 3 ordenamientos que mencionamos al inicio de la sesión. ¿Dudas hasta aquí? Por favor. Ok, fíjense bien. Estos principios van a tener su correspondencia en lo que las Naciones Unidas estableció que debe de hacer el actuar de los jueces. Y lo primero que se destaca en estos documentos es la independencia. Eso es lo fundamental. Y yo aquí no les voy a dar ninguna definición jurídica. Nada más les pido por favor que tengan en cuenta que podría también ser pregunta de examen o de la evaluación final de su diplomado. ¿Cómo vamos a entender la independencia? Sería la ausencia de vínculo. Eso es la independencia. Cuando uno es independiente, y piénsenlo en su experiencia personal, es que no tengo un vínculo con algo o con alguien que me obligue a hacer o omitir determinada conducta. Y eso es el referente de la carrera judicial, la independencia. En estos 3 documentos, eso es el hilo conductor. Hacer que la independencia judicial sea el referente para todos los estados y garantizarla a través de mecanismos internos que promuevan y que preserven que las personas juzgadoras no tengan ningún vínculo que los ate a resolver con imparcialidad y en igualdad de circunstancias respecto de las partes. Y por eso se les pide a los estados que establezcan mecanismos internos donde se facilite que las personas juzgadoras tengan una serie de garantías judiciales, jurisdiccionales, para el desempeño de su función. Y en la medida en que las personas judiciales que se dedican a impartir justicia tienen esos mecanismos de garantía que les permiten hacer de forma correcta su trabajo, eso garantiza en contrapartida que las personas justiciables tengan a su vez la certeza de que van a ser oídas y vencidas en igualdad de circunstancias, en un plano de respeto de sus derechos fundamentales. Y en caso de que eso no sea posible, entonces también se insta a los estados en esos 3 documentos ¿a qué? A que establezcan mecanismos de corrección disciplinaria. Y ahí es donde tiene su fundamento nuestro diplomado en el ámbito internacional. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿ven cómo no es tan complicado este tema del derecho comparado? Lo único que hay que hacer desde mi punto de vista es identificar la causa que da origen a las instituciones. Y la causa es preservar la independencia, para que ante la ausencia precisamente de algo que ate a las personas juzgadores a hacer algo, se establezcan mecanismos de corrección, de prevención. Te doy la independencia, la ausencia de cualquier vínculo para que tú puedas desarrollar tu trabajo con todos los principios que ya aterrizados están en nuestra Constitución, en el artículo 100, y que retoma, insisto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera y los acuerdos
del órgano de administración judicial. ¿Quedó claro cuál es el tema? Gracias. Muy bien, vamos ya sobre los principios. Adelante. Miren, ¿qué son? Primero tenemos esos principios, los generales. Estos principios básicos buscan la independencia. Y la ONU dijo, bueno, vamos a darle a los estados los parámetros necesarios para que ellos puedan hacer que las personas juzgadoras desarrollen con prontitud, con eficacia, con expeditez, de forma completa, todo lo que están obligados a hacer en un estado de derecho, en un estado democrático. Y para esos estados yo les voy a dar toda esta serie de marco conceptual. Les pido que los lleven a cabo. Entonces, aquí les voy a compartir. Gracias. Ay, ¿dónde? Aquí está. Gracias. El primero es, perdón, la independencia de la judicatura. Ya vimos que es la ausencia de vínculo. Luego el segundo principio es la libertad de expresión y de asociación. Dice, a ver, los juzgadores son libres de expresarse. ¿Cómo se expresa una persona juzgadora? ¿Cómo creen ustedes que se expresa una persona juzgadora? A través de sus resoluciones. ¿Ok? Y nos dan también la libertad de asociación. Hay asociaciones de personas juzgadoras, así como hay asociaciones también de secretarios, secretarias y personas actuarias. Y ya en general tenemos que sindicatos, ¿no? Que a través de esa coalición se respetan esos derechos que conllevan a que nuestro sistema pueda desarrollarse en beneficio de los justiciables. Otro tema sería la competencia profesional, selección y formación. Y aquí viene el tema que decía el compañero del profesionalismo. Entonces, se pide que las personas que trabajan en el ámbito de impartición de justicia tengan un alto nivel de profesionalismo. Y para que se pueda llevar a cabo ese nivel de profesionalismo, recordarán lo que vimos, que está el principio de vocación de servicio y compromiso social. Porque el trabajo que desarrollamos no es para nosotros, es para las personas justiciables que requieren que nuestro servicio de impartición de justicia sea confiable, sea rápido y se les brinde lo mejor de nosotros, el mejor esfuerzo posible. Y yo estoy seguro, yo lo he visto a lo largo de mi experiencia, que la mayoría de las personas tienen esa vocación de servicio y desarrollan su jornada con mucho gusto, su jornada laboral con mucho gusto. De hecho, ustedes lo saben bien, el Poder Judicial requiere mucho esfuerzo. Yo no emplearía la palabra sacrificio porque ya entramos en terrenos escabrosos cuando hablamos del sacrificio. Y yo nada más lo dejo como un compromiso. Y ese compromiso que tenemos hacia nuestra institución, hacia nuestro trabajo, pues hace que descuidemos familia, que descuidemos a nuestros seres queridos, que nuestra vida personal se vea reducida y siempre gira en torno a nuestro trabajo. Las mejores amistades que desarrollamos a lo largo de nuestro trabajo precisamente son las que hacemos durante nuestra jornada laboral. Nuestros compañeros y compañeras de oficina son las que nos sostienen en las jornadas difíciles, ¿no? Y las que hacen posible nuestro trabajo. A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra, por favor? Sí, adelante.
¿no? A ver, para que puedan oír nuestros, sí, allá. Bueno, sí. De lo que comenta, importante es al final es tener una vocación, porque eso conlleva este tipo de trabajos, tanto del Poder Judicial como los agentes del Ministerio Público y todo esto que conlleva, es en la cuestión penal, en lo importante, pues es en todo momento, ¿no? O sea, no hay la libertad de cuando haces alguna, judicializas con detenido, alguna cuestión así, eh, pues eso te conlleva a que no es un sacrificio, ¿no? O te quedas, te gusta, tienes vocación de servicio y es a lo que te lleva a poder dar un mejor resultado, ¿no? Porque si no, pues definitivamente terminas retirándote del compromiso que tienes, ¿no? Y además eso también te implica la responsabilidad que usted lo manejaba, porque un término, una cuestión de esas te puede llevar a una responsabilidad. La misma palabra lo explica todo, servicio. El servicio no es para uno, es para otros, ¿no? Ujú. Y el servicio implica precisamente dar lo mejor de nosotros en beneficio de otras personas, quienes acuden en busca de la obtención de un satisfactor. Servir al público, ¿no? Es la palabra, Y ese servidor satisfactor público. es el servicio de impartición de justicia, ¿no? Que se les sean oídos y escuchados siempre. ¿Okay? Entonces, eso no lo debemos de olvidar. Gracias. Bueno, continuando, entonces también se nos pide pues la competencia profesional, debe de haber parámetros de selección y de formación de todas las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. Dice condiciones de servicio e inamovilidad, el secreto profesional e inmunidad. Y aquí me voy a tener, dice, medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo. Fíjense, las Naciones Unidas hacen énfasis en eso. Ok, yo te doy toda esta serie de derechos, te pido que les des toda esta serie de derechos a tus operadores de justicia, pero que también establezcas ¿qué? Responsabilidades. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos de derechos y de obligaciones y de la correlación que debe de haber? Bueno, pues aquí está en este documento de las Naciones Unidas. Operadores de justicia tienen todos estos derechos, pero también tienen todas estas obligaciones. Y ojo, aquí van a ver en este documento que va dirigido a las personas juzgadoras. Y yo empleo el término operadores de justicia. Para mí el término de operadores de justicia es más amplio, porque tan importante es el trabajo de una persona juzgadora como también lo es el de una secretaria, el de un actuario, una actuaria, de una persona oficial judicial, de todas las personas que integran nuestra gran institución. Sin ellos, no podemos desarrollar nuestro trabajo los demás. Así de simple y sencillo. Todos somos un gran equipo. Entonces, por eso yo hablo de operadores de justicia. Ahí donde queda el ámbito administrativo, importantísimo, ya lo mencionábamos la primera plática. Sin el apoyo institucional administrativo, no podríamos desarrollar el aspecto sustantivo que nos da nuestra razón de ser. De hecho, si les parece bien, vamos a tomar 5 minutos para que se estiren sus piernas y reiniciamos. 5 o 10 minutos, por favor, ya para concluir. Gracias. Gracias. Cinco minutos, ¿verdad? 5 minutitos, sí. 5 minutitos y para que se estiren, porque ya cuando yo veo que el auditorio empieza. Sí, yo sé. Es complicado. Sí.
Y ya se abrió la posibilidad de que nuestros compañeras y compañeros que nos siguen a distancia puedan formular preguntas. Nada más que vamos a hacerlo de la forma siguiente. Va a ser al final. Están recabando las preguntas que en su caso se formulen y vamos a dejar un espacio de 10 minutos para poder escuchar. Ellos las van a leer, las están anotando, las van a leer y yo voy a tratar de dar respuesta. Si no puedo en este momento por cuestión de tiempo, como se los dije, porque no tenga yo la respuesta, la estudio, la investigamos y con mucho gusto yo se la respondo al inicio de la próxima sesión o también me comprometo a hacérselas llegar mi respuesta a través del correo que proporcionen para tal efecto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces esos son los principios básicos de la ONU que fijó para los estados. Y ustedes dirán, ay, ¿a poco el Estado mexicano sí hizo caso? En específico, el Poder Judicial de la Federación. ¿A poco sí los toma en cuenta? Y les tengo la respuesta, sí, por supuesto que sí. Y miren, precisamente en el Acuerdo General del Pleno que leí hace un momentito, que establece los principios de integridad, que fue publicado en el Diario Oficial el 23 de octubre de 2025, en su considerando número 7, establece: el Estado mexicano asume el compromiso, claro, hace referencia antes a los organismos internacionales, y el documento establece lo siguiente: el Estado mexicano asume el compromiso de crear, mantener y fortalecer normas que aseguren el correcto, honorable y adecuado desempeño del servicio público, estableciendo medidas y sistemas para prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto contrario a las disposiciones que rigen el servicio público. Esto con el propósito de generar y preservar la confianza social en las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Entonces, le estamos haciendo caso a los instrumentos normativos. Estamos estableciendo medidas preventivas y correctivas. Y aquí hay algo muy importante que yo voy a insistir y yo les pido de la manera más atenta, incluyéndome a mí. En la medida en que conozcamos la normatividad, es menor la posibilidad de incurrir en una responsabilidad de índole administrativo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Es una tarea que tenemos por delante quienes desempeñamos aquí un empleo, cargo, comisión en la institución. Debemos de saber las obligaciones a las que estamos sujetas todas las personas que laboramos en esta gran institución. Y en esa medida, el margen se estrecha. El margen de incurrir en una responsabilidad se estrecha. Entonces, hay que dedicar un poquito de nuestro tiempo a conocer esa normatividad, ¿ok? Y no solamente es conocerla, es aplicarla en todo momento. Y miren, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan? Y lo hice con toda la intención. Recordarán que al inicio del repaso les comentaba sobre una pregunta que me formuló uno de nuestros compañeros sobre el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Federación y que si eso podría o no dar motivo a una responsabilidad de índole administrativo. A efecto de dar respuesta a su pregunta, pues me puse a investigar qué teníamos nosotros sobre inteligencia artificial y yo encontré 4 tesis. No quiere decir que esas sean las únicas que existan, puede haber más que yo desconozca, pero estas son las que yo encontré. Les voy a compartir los números, porque eso sí no los traigo en presentación. Para quien guste anotarlos, es la 2031-640. Son 4 tesis. La otra es la 2031-639. La 20-310-10. Y por último, la 2031-009. Estos criterios son 4 tesis aisladas de un tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Es el segundo tribunal, déjenme ver para no cometer ahí
segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Y estas tesis, voy a leer nada más el rubro de una, la primera, inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Elementos mínimos que deben observarse para su uso ético y responsable con perspectiva de derechos humanos. A ver, ¿qué hizo el tribunal colegiado? El tribunal colegiado no analizó que una persona juzgadora de distrito hubiera aplicado o no la inteligencia artificial o el uso en un proceso de la inteligencia artificial. Es el propio tribunal colegiado quien utilizó un instrumento de la inteligencia artificial para hacer un cálculo. Fíjense, el propio tribunal emplea la inteligencia artificial para hacer un cálculo ¿de qué? Para hacer el cálculo de una garantía. Y fíjense aquí qué hizo el tribunal colegiado que me parece muy interesante y está ligado al tema del diplomado y de lo que hemos visto hasta este momento. Dice, oye, desde el punto de vista ético, ¿es viable que yo pueda hacer uso de esa herramienta tecnológica? La respuesta para el colegiado fue sí, pero regida bajo un principio de autocontención. Así lo establece la tesis. Autocontención. Finalmente, ¿qué es la ética en general? Están los principios. ¿Quiénes hacen esos principios éticos? ¿Hay un comité que formula cuáles son los principios que se deben de seguir? ¿O es la sociedad misma la que va formulando una ética y se va desarrollando ya en la toma y elabora esos principios? La sociedad en general. Y los valores que ahorita tenemos van a cambiar dentro de 50 años. Y no eran los mismos que tenemos ahora que hace 50 años, por poner un ejemplo. Entonces, el colegiado menciona el principio de autocontención y responsabilidad. El derecho no puede estar peleado con los avances de la ciencia, jamás. Pero su uso debe de ser responsable y siempre autocontenidos. Aquí lo utilizaron para hacer el cálculo de una fianza. Pero yo les digo, ¿qué otro uso se le podría dar a la inteligencia artificial? Que de hecho ya se puede estar dando sin nosotros saberlo. Imagínense que se le pida a la inteligencia artificial que elabore un proyecto, no tanto en búsqueda de un precedente, sino que elabore un proyecto de resolución. Y que la persona que le pida a la inteligencia artificial que le dé los elementos, se lo presente a su jefa, a su jefe, sin decírselo. ¿Eso es ético? ¿Es motivo de responsabilidad administrativa? ¿Podemos confiar plenamente en la inteligencia artificial? ¿En que no hay margen de error en las apreciaciones? Referente a la inteligencia artificial, en mi carrera estuve en la dirección de gestión judicial y había un sistema de turno que justamente traía este tema de la inteligencia artificial donde por default te mandaba como los posibles antecedentes. Y tomando en consideración esto, hace unos días leí un artículo de la UNAM sobre la IA en las decisiones de los jueces, las resoluciones. Entonces, indicaba justamente que en la cuestión de criterio, o sea, sí se pudiera utilizar, pero no realizarlo como que ese criterio es propio del juzgador. Ahí es donde incurriría en una irresponsabilidad, falta de ética profesional. Si bien es cierto, la IA te puede dar instrumentos para que te puedas guiar, por ejemplo, cuáles son las leyes reglamentarias sobre esta situación en específico, te puede dar aportaciones, pero no tal cual las puedes expresar como bien lo comenta la IA, ¿no? Sí, muy interesante. Y miren, aquí esta tesis en la parte de la justificación establece: para ello pueden tomar como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional como las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable
del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión Europea, el reglamento del Parlamento Europeo, del Consejo por el que se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. La propia tesis, el propio colegiado, para el efecto de utilizar la inteligencia artificial, abrevó, recurrió a las fuentes de derecho internacional que tuvo a su alcance, que encontró, para ver qué se ha dicho sobre la inteligencia artificial. Y dijo, bueno, vamos a emplearla, pero bajo un principio de autocontención y responsabilidad. Entonces, estos son temas que se están gestando. Vamos a ver qué viene en el futuro. Es una invitación para mantenernos siempre actualizados en estos temas y también a la par de ver cómo va a ir el derecho administrativo sancionado. Entonces vean cómo también en elaboración de esta tesis para tomar una decisión se recurrió a instrumentos normativos internacionales. Y el tema de esta segunda sesión era revisar esos principios que se establecieron en el sistema internacional y que el Estado mexicano, a través del órgano de administración judicial, retomó para regular todo el sistema de responsabilidad, igual el Tribunal de Disciplina, el legislador mexicano. Bueno, les di el número de tesis. Si al final alguien tiene alguna duda en cuanto al número, con mucho gusto se los vuelvo a compartir. Bien, para ir finalizando ya con el tema de este día, vamos a ver entonces los principios de Bangalore. Son muy sencillos, nada más nos vamos a ir a los rubros. ¿Podemos avanzar? Gracias. Ahí está. Miren, estos principios, en consonancia con los principios que estableció de forma general la ONU, son principios que tienen a establecer, y otra vez volvemos en el campo de la ética, a establecer conductas éticas deseables de todas las personas que están relacionadas con el ámbito de la impartición de justicia. Y miren, son muy sencillos. El primero que establecen es el de la imparcialidad. Toma tus decisiones dándole la razón a quien la tenga. Nada más. Eso es lo que te pide el principio de Bangalore, el primero, la imparcialidad. El segundo, con corrección. ¿Qué quiere decir esto de corrección? Hazlo siempre de la mejor forma posible, analizando con profunda exhaustividad los temas que están sometidos a tu potestad. Y recordarán que aquí entran los dos principios que tenemos al resolver, ¿no? Congruencia interna y congruencia externa. Congruencia interna significa que la resolución que emitamos no contenga partes que se contradigan entre sí. Esa es la congruencia interna. Y la congruencia externa es que la resolución debe de atender a todos los planteamientos que formulen las partes. Se deben atender todos, por regla general. Habrá casos, lo sabemos, que no es así. Cuando, por ejemplo, decimos que el estudio de los conceptos de violación se hace innecesario, dado que con estos es suficiente para otorgar la protección de la justicia federal. ¿Ok? Siempre una regla, hay una excepción. Luego viene el principio de igualdad. Esto es, en un proceso en general, hay igualdad entre las partes. ¿Ok? El juez debe de ver a las personas que acuden a su jurisdicción, a su competencia, en un plano de igualdad entre ellas. ¿Ok? Y debe de darles el mismo tratamiento, las mismas igualdad de condiciones, la misma igualdad en relación al trato. Finalmente, el último principio de Bangalore tiene que ver con la competencia y diligencia. La competencia se refiere a que el juez debe de tener todos los elementos necesarios en su capacitación, en su profesionalización, para resolver las controversias que se le sometan a su conocimiento. Y diligencia lo debe de hacer con el mayor esmero, con la mayor prontitud. Y aquí es donde entra lo establecido en el artículo 17 constitucional. Acuérdense que el artículo 17 constitucional establece una serie de principios y entre ellos es que la justicia debe de impartirse de qué forma? Expedita, ¿sí? Debe ser completa e imparcial. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?
Muy bien. Por último, tenemos, perdón. ¿No? Ok. Aquí está esos principios que yo les acabo de leer. Ahí están también en la tabla. Estos son los de Bangalore. Y esta observación 32, que es la última que tiene contemplada el temario, interpreta el artículo 14 del Pacto sobre los Derechos Políticos y Sociales. Nos vamos a ir ya directamente adelante, un poquito más adelante. Ahí. Esta observación 32 interpreta ese artículo 14, el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. ¿Qué es lo que a mí me interesa destacar de esta interpretación que se hace a través de la observación de la ONU, la observación número 32? Muy sencillo. Si la persona operadora de justicia no atiende y observa este artículo, incurre en responsabilidad. Así de sencillo. Y si ven, aquí está la razón de nuestro quehacer diario, hablando de la función sustantiva del Poder Judicial de la Federación. Es que todas las personas que acuden en búsqueda de una solución a una controversia sean sometidas a un juicio imparcial. Y aquí ya vienen otros temas que bueno, los tengo que mencionar nada más para no dejarlos en el aire. ¿Cuándo se emite el juicio en realidad? ¿Cuándo es la etapa de juicio en un proceso judicial? ¿Desde que se admite la demanda o hasta que se dicta la sentencia? ¿Cuándo es en realidad cuando la jueza, el juez, el magistrado, la magistrada, el ministro, la ministra emiten el juicio? Es cuando se dicta el fallo, es cuando se dicta la sentencia. Entonces, así debemos de entenderlo, que en el momento en que se resuelva la controversia, se resuelva de forma imparcial. Y si se le va a dar la razón a una de las partes, es porque el derecho la asiste, porque acreditó y probó su acción o su excepción. ¿Ok? Y la igualdad es de que tú tienes derecho a ofrecer pruebas, tú también. ¿Ante quiénes? Ante los tribunales previamente constituidos, ante los tribunales competentes. Acuérdense que el Estado es quien detenta la función jurisdiccional. Pero como el Estado no puede llevarla a cabo por sí mismo, ¿en quién la delega? En el Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional a través de la competencia. La competencia es la medida de la jurisdicción. Quiere decir entonces que todos los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. ¿Queda claro esto? Un tribunal en materia laboral tiene jurisdicción para resolver la controversia en materia laboral, pero no tiene competencia en otras materias que no sean la laboral. Entonces, este principio que está en el artículo 14 es, si tú, operador de justicia, desatiendes al contenido de este artículo, incurres en responsabilidad. Y por lo tanto, estas dos partes establezcan los mecanismos para que esto sea posible, tanto para el justiciable y darle las garantías necesarias a los operadores de justicia para que lo lleven a cabo. Y si no respetan los operadores de justicia todos estos postulados, bueno, serán sujetos a una sanción. Entonces, ahí está, ven ustedes cuál es ya el hilo conductor de estos tres documentos que se nos establecieron en el programa para ser revisados. Por un lado, los principios generales, por otro lado, los principios de Bangalore y la observación 32. Y todo eso gira en torno a qué, insisto, lo mencioné al inicio, pero lo vuelvo a repetir con mucho gusto, al tema de la independencia. Para que todo esto sea posible, el operador de justicia tiene que ser independiente. Y si no actúa con independencia, será sujeto a una
corrección a través del procedimiento de investigación y de responsabilidad respectivos. ¿Ok? Muy bien. En la próxima sesión, que será la que a mí me toque tener el gusto y el honor de compartir con ustedes, veremos el tema de las competencias. Les adelanto, estoy elaborando unas tablas para que de la mejor manera posible, desde mi punto de vista, y si no es así, me lo dicen y las corrijo y luego se las hago llegar, quede perfectamente claro cuáles son las atribuciones que tiene tanto el Tribunal de Disciplina como el órgano de administración judicial en cuanto al tema de investigar y, en su caso, iniciar un procedimiento de responsabilidades. ¿Ok? También les voy a traer una tablita que no es ya la versión acabada y ustedes la pueden ir perfeccionando, pero yo les voy a hacer una propuesta de cuál es la normatividad, retomando la pirámide kelseniana invertida y adecuada a nuestra materia, que es la legislación que deberíamos todas y todos tener en consideración para el desempeño de nuestra función. Pero de una vez se los digo, esa es la base, no es toda. ¿Ok? Ya ustedes, en su experiencia y en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión, pues la irán perfeccionando atendiendo a sus necesidades. Por ahí también quedé con uno de mis compañeros de traerle ahí una relación de datos. No lo he hecho, me ofrezco una disculpa, pero me pongo al corriente en la próxima sesión. No se me olvida, no se me olvida. Bueno, para efecto de terminar, si tenemos las preguntas que las y los compañeros que están a distancia pudieron haber formulado. ¿Sí las hay? Sí, sí, sí. Sí, sí hay. Gracias. Bueno, también aquí, quienes están aquí en el auditorio, con mucho gusto también pueden ser escuchadas y escuchados. Gracias. Buenas tardes. Juan Eduardo Bazán García pregunta, A ver, ¿cuál es en el lo que vemos, por favor, procedimiento? en lo que escuchamos las preguntas a distancia, Hola, hola. tenemos una intervención. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, me quedo con dos reflexiones, señor juez. La primera hablaba sobre el principio general de independencia y en el cual se señala la libertad de expresión. Y como bien apuntaban, era que la persona juzgadora habla a través de sus resoluciones. Yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión y romper paradigmas, porque lo que nos dejó la reciente reforma judicial es que precisamente este razonamiento nos hace que se perciba la justicia muy lejana. Por tanto, creo que es un área de oportunidad muy buena para que la Dirección General de Comunicación Social, acompañando a los titulares, pueda generar mecanismos para que no solamente a través de las resoluciones de las sentencias pueda tener libertad de expresión el titular, sino que lo haga de otras maneras. Porque fue muy evidente que se sentía lejana la impartición de justicia del gobernado y del juzgador. Esa es una reflexión. La otra reflexión sobre la inteligencia artificial. Yo elaboré un protocolo de investigación cuando estaba cursando la maestría y precisamente era al respecto. Era sobre el auxilio solamente, sobre el uso de la inteligencia artificial para el dictado de sentencias, pero solo en casos de ciencias duras, por ejemplo, números, materia mercantil. Incluso ya en la UNAM ya había por ahí un programa piloto en ese momento. Después opté por no continuar con esto porque se empezaron a detectar que inteligencia artificial, en el caso de recursos humanos, empezaba a adoptar sesgos para la contratación de personas de cierto tipo de características para ocupar ciertos puestos. Entonces esto a nivel mundial, hizo que se paralizara un poco el desarrollo de inteligencia artificial. ¿A qué es a lo que voy? Sí se puede, me parece que es evidente que la tecnología avanza sin lugar a duda pasos agigantados, pero nunca poder dejar en la libertad de la elaboración de un proyecto
que en el mejor de los casos va a prosperar y se va a convertir en una sentencia, si así lo decide el titular, nunca dejarlo de manera total a inteligencia artificial, porque entonces el criterio que lo que ha generado el titular, pues ¿dónde queda? ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde quedan todos esos factores externos que la propia inteligencia artificial no detecta? Esos eran mis comentarios nada más, señor juez. Sí, y Gracias. yo acoto dos cosas de tu intervención. Muchas gracias. La primera es, pues, básicamente es que estamos nosotros obligados y obligadas a generar esa confianza en la sociedad, de que nuestro trabajo lo hacemos con todos los elementos que tenemos y con todo el profesionalismo, con toda la eficacia, la eficiencia, y ese es el compromiso social. Y por el otro lado, en cuanto al tema de la inteligencia artificial, yo añadiría, hay que confiar, sí, pero hay que revisar. Entonces, confiemos en la inteligencia artificial, confiemos en ella como un instrumento que nos pone la ciencia para que la humanidad tenga mejores satisfactores. Pero revisemos lo que hace la inteligencia artificial. No podemos tomar un texto que nos arroja ese instrumento sin revisarlo, sin analizarlo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde precisamente el colegiado, y retomo esa palabra que me gustó mucho, autocontención. Esa es la autocontención. Y ahí está implícita la responsabilidad en un aspecto positivo, ¿no? O sea, soy responsable porque me ocupo, no me preocupo, me ocupo de ver que lo que me arrojó ese sistema se acorde a las constancias de autos, no vaya en contravención a una tesis de jurisprudencia, a un criterio que me es obligatorio, que va acorde a la normatividad que está vigente en el momento o la que es aplicable al caso. Esa es la autocontención y esa es la responsabilidad. Gracias. ¿Ya estamos listos con? Sí. A ver, por favor. Juan Eduardo Bazán García dice, buenas tardes, ¿cuál es el procedimiento a seguir respecto de una persona servidora pública de nivel operativo que no cuenta con los conocimientos mínimos o básicos para el desempeño de la función jurisdiccional? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? A ver, lo que estoy entendiendo de la Eh, que ustedes me ayudan es que si no estamos hablando de una persona que actúa con profesionalismo, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues ahí están los mecanismos que establece el Tribunal de Disciplina y el órgano para el efecto de que se investigue esa conducta. ¿Ok? No puedo profundizar más al respecto, pues sería emitir un criterio, ¿no? Pero bueno, eso sería. Gracias. ¿Cuál más? Mauricio Hernández Manrique pregunta, ¿cómo se satisface actualmente el profesionalismo con las personas juzgadoras si son elegidas a través de la elección popular? De forma muy clara y muy transparente. Hay un acuerdo que reglamenta la carrera judicial y también está en la ley de carrera judicial. Las personas elegidas a través del voto popular también son sujetas a rendición de cuentas, son sujetas a través de visitas, son sujetas a través de exámenes, son sujetas a través de un procedimiento de evaluación que va a determinar si su actuación es satisfactoria o no. Y se establecen mecanismos para el efecto de subsanar las posibles deficiencias que se pudieran detectar en su desempeño. Y en caso de que ella no fuera posible, bueno, pues serán separadas de su cargo. Pero eso está perfectamente reglamentado desde la Constitución, en la Ley de Carrera Judicial y en el acuerdo que reglamenta precisamente a la carrera judicial, que ese sí me parece que fue publicado en enero de este año. Muchas gracias. Eric Angulo pregunta, ¿generaría responsabilidad administrativa una circular emitida por un titular donde establece realizar funciones ajenas al puesto que se desempeña y no se realizan? Bueno, a ver, vuelvo a insistir. Ya son casos específicos. Aquí partimos del supuesto en que yo no estoy en posición de asesorar a nadie en qué debe de hacer o qué no debe de hacer. Lo que sí puedo hacer en términos generales es retomar lo siguiente.
Como personas servidoras públicas, tanto quien emite la circular como quien la recibe debe de estar consciente de todo el marco normativo que rige su actuar. En principio, habrá circulares, insisto, que simplemente reiteren instrucciones que ya están en normas en otras disposiciones de carácter superior, ¿ok? Y habrá otras circulares u oficios, como le quieran llamar, que den una instrucción específica. Habrá que determinar caso por caso si se adecuan o no a esa normatividad. Eso es lo que yo podría contestarle al compañero que formuló la pregunta. A ver. Sí. Sí, claro. Que hacía mención al principio de esta sesión que se tiene que contemplar que en el actuar, para contemplar las faltas administrativas, bueno, ser muy cuidadosos con los recursos públicos. ¿A qué es a lo que voy? El recurso humano, nosotros manejamos diversos tipos de recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos, que es la propia plantilla del personal. Ahora bien, en el manual de puestos está estipulada las funciones de cada una de las categorías. Si entonces el titular está disponiendo que una persona que tiene un cargo X realice otras funciones distintas, uno, ya está infringiendo lo que marca el manual de puestos. Dos, está haciendo mal uso de un recurso, que es el recurso humano, porque en la plantilla esa plaza está creada para tales funciones que están expuestas ahí en el manual de puestos. De tal suerte que no podría entonces una circular interna, como lo menciona la pregunta, generar, me parece, en ese caso específico, la sanción, porque ya totalmente en contra de lo que está estipulado en el manual de puestos y utilizando los recursos públicos, que en este caso es el recurso humano de esa plaza. Me parece que podríamos analizarlo desde esa óptica. Gracias. ¿Hay más? Bueno, me informan que por el momento son todas. Pues yo les agradezco mucho. Terminamos en tiempo para ya no disponer más del suyo. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, a quienes están aquí y a quienes están a distancia. Nos vemos el próximo jueves. Si hubiera algún comentario, alguna duda que se genere de la reflexión posterior, con mucho gusto la atenderemos al inicio de la siguiente sesión o al finalizar la misma. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias al señor juez. Muchas gracias. Le agradecemos, juez Víctor Octavio Luna Escobedo, por su tiempo, por su excelente disposición y sobre todo por sus conocimientos. Les recordamos que los materiales que nos ha compartido el señor juez ya están disponibles en el aula virtual, las presentaciones para su consulta. Y como ya dijo su señoría, los esperamos el jueves en esta misma sede del Tribunal de Disciplina Judicial. Que tengan excelente noche. Hasta pronto.